La Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura ADQI y el proyecto denominado Imbabura Media e Idioma Quichua, a través de la extensión del proyecto Revista Quichua Guña y Causa y Digital, viene ejecutando varias actividades relacionadas en acciones culturales, educativas y sociales con el propósito de fomentar la revitalización de la lengua y el fortalecimiento de la identidad cultural en la provincia de Imbabura. Y con esto pues queremos dar inicio justamente de esta manera como algo representativo siempre de nuestros pueblos y nacionalidades con este Huilca y con esta ceremonia para que pues todo fluya de la mejor manera. Kupilla kunata kaya chipani, kupilla una, kaipi muyuspa pana kupaichi. Kukuimanda pero kuna nya rikuspa kana kupanchi atu pacha kushikwi apunchi gachiyaya pachanama kukuja kupanchi apu kuna na panatu katu kuna pasani kuna kuna kukuja kuna chupa kuna mchachi. Pachakama yukan chikatu kukuna kai mushi wasiluta kukuchispa kana kupanchi ikima kai tukui mikunaguta kai bupi tastaun kupanchi mikuchigripanchi kuchigripanchi yupa chaspa sinayata kai yukan chikichwa shimita yachafu usaita tukuchikamanda kai pi yukanchi kai wakikuna viña y causa y Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura, Radio Humán, Universidad Técnica del Norte, Chireta y Cayambe, Otavalo, Otacachi, Xuxu, Machicuna, Yachafungapa, Xamska Punapa, Xutipipas, hasta un Pachacam, Suma Yachipanguilispa, Pañapamina. Para lograr estos acontecimientos, ha sido fundamental obtener el acompañamiento y el apoyo de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación, organizaciones internacionales, y a través de una gestión eficiente de las partes involucradas, se ha logrado consensuar la importancia de este proyecto y sus componentes. Por lo tanto, se ratifica promover el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos quichuas de la provincia de Imbabura, a través de la difusión cultural escrita, la formación quichua continua y la facilitación de materiales y herramientas didácticas de autoeducación, para aportar a la relación intercultural de convivencia armónica en la sociedad. Por ello, en el marco de la inauguración del Centro Lingüístico Quichua Ayachahuasi, se realizó actividades previamente preparadas, como la incorporación de los alumnos de la Escuela de Formación del Idioma Quichua, conferencias sobre identidad cultural y como actividad principal, el Huasi Pichay,
como símbolo de alegría y apertura oficial del centro lingüístico. Conocieron la verdad, pero no utilizaron por alguna razón. ¿Que no conocían a Dios? Mentira, otra mentira. Si nosotros hasta aquí tenemos palabras tan sabias, tan sagradas como Apunchi, Pachacama, Pachamama, Apsiviay, Pachintay. Sí conocían eso. Pero aparecieron cosas que no les convenían, por eso siempre nos tienen que poner en ese nivel de ignorancia. Que no conocemos la escritura, mentira, era una mentira que se inventaba. Claro que no conocemos la escritura como ellos conocían la escritura fonética, la escritura correcta, la ABCDE, pero conocemos la escritura del Corán. Hasta ahora están en estudios unos símbolos que se llaman jergas. Todo este evento se realizó en presencia de miembros de la Asociación AGI, autoridades locales y nacionales y público en general. Esto fue una producción de AGI Comunicaciones, con el apoyo de Tradiciones para el Mañana y Federación Ginebrina de Cooperación.